No quería ingresar, no sé qué me salía, no responde. Si ya está el grupo, vaya colocando sus diapositivas, por favor. No se olviden también colocar su nombre y su registro en el chat para tomar la lista. Es más complicado, mejor dicho, hay que tener cuidado con los números. Ya pueden empezar, chicos. ¿Se ve la pantalla, disculpe, ingeniera? Sí, sí, se ve. Ya. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 15 y vamos a hablar sobre lo que son los actuadores eléctricos. Previo a esto les voy a dar una introducción. Anteriormente hemos visto lo que son los sensores. Ahora, ¿qué relación tienen con los actuadores? Los sensores y actuadores son una parte imprescindible de cualquier sistema industrial de un control automatizado. De hecho, representan el nivel de campo de una pirámide de automatización. Los sensores vienen a ser los sentidos del sistema de control, es decir, le proporcionan información sobre lo que está ocurriendo, mientras que los actuadores son las manos del sistema de control, le permite modificar lo que está ocurriendo en la planta. Con esta introducción podemos definir que un actuador es el elemento final de control, son las manos del sistema que le permite modificar lo que hace que algo se mueva u opere. Recibe diversos nombres, entre ellos tenemos accionadores y actuadores. Este dispositivo es capaz de transformar en un proceso automatizado la energía y se pueden distinguir de tres tipos, según la fuente de energía con la que opere o trabaje. Entre ellos están los eléctricos, neumáticos e hidráulicos. Ahora en específico le vamos a hablar sobre lo que son los actuadores eléctricos. Los actuadores son dispositivos que llevan incorporado un motor eléctrico y un reductor que le permite accionar cualquier dispositivo para llevar a cabo un determinado movimiento. El actuador eléctrico es el que almacena los datos de válvulas y carreras para posteriormente dicha información procesarla por la parte de control, que es precisamente la encargada de conectarlo y desconectarlo según las necesidades. Podemos decir en todo caso que los actuadores eléctricos, la fuente con la que inicia dicho proceso es una fuente eléctrica. Les voy a hablar con ejemplos para que quede más claro. Si tenemos una válvula mariposa que suele usarse en aplicaciones de control de flujo de aire mediante el cierre y la apertura de la compuerta de la válvula, en este ejemplo podemos ver que el accionamiento es manual mediante el giro manual del volante. Podemos decir que se trata de un actuador manual que permite un accionamiento rotativo, el cual abre la válvula mariposa. La válvula mariposa sí se cierra o se abre, pero si cambiamos el actuador manual por un actuador eléctrico, este servirá como un actuador, es decir, que se puede accionar directamente a través del autómata conectada al motor. Entonces podemos mandar una orden teniendo en cuenta lo que se necesita, es decir, abrir o cerrar la válvula. Aquí tenemos otro ejemplo, el control de depósito de agua. Tenemos una entrada a través de un grifo de suministro de red y una válvula manual en la que nosotros vamos abriendo o cerrando según vemos el nivel deseado de agua. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar este proceso a la automatización? Pasamos a través de un controlador PLC que estará conectado a un actuador, a una electroválvula, y el PLC mandará la señal de abrir o cerrar
y conectamos un sensor de nivel de agua. En este caso, el sensor mandará la señal cuando se esté llegando al nivel deseado. Entonces el PLC mandará la señal para que la electroválvula cierre o abra. Ventajas y desventajas. Las ventajas que tiene un actuador eléctrico frente a los demás son muchas. Entre ellas tenemos que poseen una alta y precisión y aplicación en ambas direcciones. Usan energía eléctrica únicamente cuando cambian de posición. Son compatibles con casi todos los tipos de válvulas de diferentes rangos y aplicaciones. Son compatibles con todos los sistemas electrónicos de control y no es necesario revisar toda la ingeniería para poder implementarlo, sino que se incorporan en el sistema de control actual. Pueden llegar a ser herméticos y a prueba de explosión. Poseen un sistema de seguridad en caso de falla eléctrica. No requieren mantenimiento constante, sino por periodos largos de tiempo. Son de sencilla instalación, liviano, de alta precisión y silencioso. Entre las desventajas tenemos que poseen una potencia limitada y los costos de instalación, si bien en mantenimiento son bajos, al momento de la instalación son más costosos y son un poco más lentos para cambiar de posición. Gracias. Buenas tardes, ingeniera. Mi persona va a hablar un poco sobre el principio de funcionamiento del actuador eléctrico. Bueno, el actuador lineal eléctrico es un sistema que transforma la energía del movimiento rotatorio de un motor a un movimiento de tracción o de empuje. Su funcionamiento consiste en aplicar una fuerza sobre un eje mediante una serie de mecanismos específicos que realizan una función. Así se podría decir que se convierte la electricidad en un movimiento lineal. La transformación del movimiento rotatorio de un motor es lineal porque se puede realizar mediante diferentes conjuntos de mecanismos internos. La elección de esos mecanismos van a depender mucho de en qué campo se va a utilizar cierto actuador. Estos actuadores se caracterizan por tener un interruptor que finaliza la carrera. Eso evita que el motor se llegue a quemar o que los engranajes que lleva adentro se estropeen. Siguiente, por favor. Ahora voy a hablar un poco sobre la aplicación de estos actuadores. Son esenciales siempre que se necesita automatizar un movimiento lineal, ya que dije de que el actuador se caracteriza por cambiar un movimiento rotatorio a uno lineal. Estos dispositivos los podemos, se pueden utilizar en diferentes funciones, como ser ajustes automáticos de cintas transportadoras, desviadores. En caso de en las industrias, los robots móviles en la línea de producción pesada, cumplen la función con actuadores lineales. Después también, siguiente por favor, el control de movimientos en los procesos de embalaje, también en los medios de transporte, como en los vehículos. También se puede encontrar en el sector médico. Dentro del sector médico podemos ver ahí, como vemos en la imagen, en los asientos que utilizan los dentistas, también se pueden encontrar en las camas que están en los hospitales. En el sector de transporte se puede encontrar un sistema de conmutación y para la apertura o cierre de puertas en los ferrocarriles. También pueden encontrarse en la industria naval. También podríamos hablar de que el uso más común de los actuadores eléctricos es en la línea de producción, como dije, ya que lo utilizan en los robots para automatizar el montaje de los chasis o soldaduras de diferentes piezas para fabricar los automóviles. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos observar cómo es el funcionamiento de un actuador. Bueno, ellos se caracterizan por tener un controlador
¿A qué me voy con un controlador? El controlador podría ser un PLC o una tarjeta electrónica integrado con interfaces de lectura. Después, cuando pasa el controlador va a funcionar según el sensor que le coloquen. Podríamos dar de ejemplo las puertas que hay en algunos centros comerciales que se abren por medio del movimiento. El sensor de movimiento los capta, pasa esa información al controlador y automáticamente el actuador realiza la función que se le ha dado, que es abrir la puerta, ¿no? Los actuadores PLC, los actuadores eléctricos, los actuadores eléctricos se emplean para también el sistema de visión y corrección remota de posiciones, en los movimientos de brazos articulados, encolados, fresados, manipulación automática de los objetos en los laboratorios con gran precisión. Eso es cuando se trabajan en las industrias en la cual utilizan diferentes tipos de químicos y necesitan un movimiento sin ninguna variación, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Sería mi turno. Yo soy Santiago Lasbajer y voy a continuar con la explicación. Lo consiguiente sería la clasificación de estos motores. Podemos ver en la imagen que se dividen en tres: los motores de corriente continua, los motores de corriente alterna. Juan Pablo, ¿qué apellida? Juan Pablo. No hay ningún Juan Pablo, ingeniero. ¿Cómo? ¿Qué me dijo su nombre? Yo escuché Juan Santiago Pablo. Langenbacher. Ah, ya, ok, por eso le estaba preguntando. Siga. Sí, ya. Bueno, como se dice, la clasificación se divide en tres grupos: los motores de corriente continua, los motores de corriente alterna y motores paso a paso, como podemos ver en los dibujos. Siguiente, por favor. Yo procedo a explicarles lo que se refieren a motores de corriente continua. Estos se subdividen en corriente continua con escobilla y sin escobilla. Los motores de corriente continua con escobilla, estos se conforman básicamente por un rotor y un estator. Para empezar, son motores que convierten la energía eléctrica en energía mecánica, que como dije están conformados por un rotor y un estator. El estator es la parte inmóvil prácticamente, que podemos ver en la imagen, y el rotor viene a ser la parte móvil, es la que viene a girar. Su velocidad es proporcional al voltaje que se aplica, y en este caso el torque viene a ser proporcional a la corriente que circula en su devanado, que el devanado viene a ser los hilos que podemos observar ahí dentro del rotor. Lo que podemos llamar como desventaja de estos motores es su costoso mantenimiento, puesto que gracias a las escobillas que tienen aquí, se produce un desgaste al momento de operar estos motores. Por eso es que con el pasar del tiempo se van desgastando, y para la limpieza de estos es un poco más costoso. Siguiente, por favor. El siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Creo que se le colgó, ingeniera, el internet. Sí, está sumamente malo. El mío, yo no sé igual qué tiene, pero está diferente. No puedo. Sí, ahorita nos está avisando en el grupo que se les colgó. Ya, vuelvan, dígale que se salga. Pues. Creo que ya dio. Ya, ingeniera, ya está. Con esta parte se concluye. Los motores de corriente continua, pero los sin escobilla. Esto vienen a ser, bueno, todo lo que se lee aquí es un resumen. Para que entiendan, principalmente se puede decir que los motores con escobilla, estos son un motor eléctrico que prácticamente cuenta con tres tipos, por decirlo así, cableados más o menos, que viene a ser en conexión estrella. Y dependiendo de cada motor se determina el número de polos con los cuales se va a trabajar. Comúnmente los polos se encuentran en el estator, y a su alrededor están pequeños imanes que son acorde a las bobinas. Estas bobinas, al activarse,
según como dicen, las bobinas dependen las bobinas que se encuentran en el estator dependen del número de polos. Y estas al activarse se hace girar el rotor para generar un movimiento mecánico. Y la activación de estas se debe hacer primeramente en un orden secuencial. Lo que se podría decir, es ligeramente complicado controlar la velocidad de giro de este motor, por lo cual es que en este motor se necesita de un controlador eléctrico de velocidad, y esta viene a ser, bueno, se le podría nombrar como la desventaja principal, debido a que esto viene a ser un costo aparte para este tipo de motores, ya que sí o sí se necesita este controlador electrónico de velocidad, que viene a ser en algunas maneras como un tipo de control que para una activación. Y como ejemplo podemos ver, como en la imagen dice, el CD, los lectores de CD. Bueno, aquí como les dije que es un resumen, estos tienen mayor relación de velocidad par motor, tienen mayor respuesta dinámica, tienen una mayor eficiencia, mayor vida útil, producen menos ruido a comparación de los motores con escobilla, tienen mayor rango de velocidad y se puede ver a simple vista que existe una mejor relación de tamaño-motor, por lo que estos pueden trabajar en espacios reducidos. Y una característica principal es que ni invirtiendo los polos, estos giran en dirección contraria. Por eso es que, bueno, podemos ver que los CD siempre giran hacia una dirección. No podemos ver que giren hacia otra dirección. Al mismo caso de los ventiladores y eso. Siguiente, por favor. Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniera. Yo les voy a explicar sobre el motor de corriente alterna. ¿Qué es un motor de corriente alterna? Es un motor eléctrico que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación mediante la interacción de los campos magnéticos del estator y rotor. Y también, como su nombre dice, de corriente alterna se alimenta con esa corriente. Pero ¿por qué son los más utilizados? Estos motores de corriente alterna son los más utilizados porque tienen una distribución de energía hecha de corriente alterna, además que son sumamente económicos. Siguiente, por favor. Estos motores de corriente alterna se clasifican según su velocidad de giro, que son motores en asíncrono y motores síncronos. Los motores asíncronos son aquellos motores eléctricos en los que el rotor nunca llega a girar en la misma frecuencia con la que lo hace el campo magnético del estator. Es decir, el rotor gira a una velocidad diferente a la del campo magnético del estator sin tener que estar sincronizado. Y su funcionamiento es que cuando se aplica una corriente alterna en las bobinas se origina un campo magnético giratorio, también conocida como campo rotante. Siguiente, por favor. Fernando, una pregunta. Su tema de ustedes son actuadores. ¿Por qué nos están hablando tú y Santiago sobre los motores, que eso ya han explicado sus compañeros? Todo lo que ustedes nos están diciendo ya lo han explicado el grupo 13, el grupo 12. Pregunto. O sea, el grupo 13 le corresponde motores de corriente alterna, al grupo 13 motores paso a paso, ahí están viendo, ahí nos han explicado los asíncronos y todo eso, lo que ustedes están hablando, todo lo que ha hablado Santiago y Fernando. ¿Por qué? Si su tema de ustedes era actuadores. Es por la clasificación, ingeniera. Pero está bien, pues menciónenlos, pero no nos vuelvan a explicar todo lo que ya hemos visto. Hemos visto este motor jaula ardilla, los asíncronos trifásicos, los asíncronos monofásicos. Todo esto nos lo han explicado ya en los anteriores grupos. Yo les he dicho y he vuelto a repetir, si algún tema de ustedes
incluye, los actuadores se van a utilizar en todo lo que es neumática, ¿no ve? Entonces, solo menciónenlos, pero no nos vuelvan a explicar porque estamos perdiendo tiempo acá. Yo no sé cómo han coordinado en su grupo ustedes, que el tema de ustedes es actuadores. Si bien estos son la forma de conectarse, ya sea a los motores, a los compresores, a lo que sea, pero estamos repitiendo lo mismo. No sé quién es el responsable de este grupo. Lo que yo hice fue mandarles un Word con las partes y les dije que si tienen alguna modificación lo manden para que investigue, pero nadie dijo nada. No, pues, pero no, ya les he dicho. Si el responsable del grupo no significa que ella va a agarrar y va a poner qué subtítulos y mandar y ustedes investiguen. Cada uno tiene que ver el tema que les toque. Si yo he elegido hablar de los actuadores que van a ir conectados a los motores, eso tengo que explicar, pero no tengo que explicar los tipos de motores, porque ya hay otro grupo antes de ustedes, no sé si han estado en la clase y han escuchado la exposición de sus compañeros, ellos se han encargado de explicar toda esa parte. Entonces, el coordinador solo va, el coordinador es para que él coordine este tipo de cosas que no deben pasar. Esto ya lo han visto, entonces no tenemos que volver a repetir. El compañero que le tocaba hablar de esta parte, pues tenía que adaptarlo más a los actuadores que a la parte de los motores. Para eso sirve el coordinador, no sirve el coordinador que tiene que hacer todo lo que van a decir en el tema y mandárselos a cada uno para que investiguen. No es esa la función. Entonces, no sé, pues estamos perdiendo el tiempo porque yo otra vez volver a escuchar lo mismo. Si así nomás cuesta que sus compañeros atiendan la exposición, yo creo que ahorita no debe haber nadie sentados en su máquina. Yo pensé que Santiago iba a mencionar nada más, pero otra vez nos han explicado todo lo que ya hemos visto. Ahora, si he interrumpido la exposición es porque Fernando estaba haciendo lo mismo. Después de esto, ¿qué más hay? Explican lo que son los motores paso a paso y de ahí cómo seleccionar un tipo de actuador. A ver eso, que cómo se selecciona, eso nos interesa. Esto ya no, pásenlo. Ya ahí, a ver. ¿Cómo elegir un actuador? Buenas tardes, ingeniera. Yo voy a explicarles un poco sobre cómo elegir un actuador eléctrico. Elegir el actuador eléctrico adecuado es la clave de cualquier proyecto de atomización, sí, exitoso. Cada necesidad corresponde a un proyecto único. Para poder elegir correctamente el actuador, hay que tener en cuenta la aplicación y sus limitaciones técnicas, como por ejemplo, puede ser la velocidad, la carga, el ciclo de trabajo, espacio disponible y entorno, entre otras. Siguiente, por favor. Ya. Como primer paso tenemos determinar la carga requerida. La carga que debe soportar es un factor determinante en la elección del actuador y definirá sus distintos componentes como, por ejemplo, el motor, las tuercas, las roscas y los engranajes. También dependerá del diámetro de los tubos internos y externos del actuador. Todos estos factores influyen en la capacidad del actuador
para levantar cargas y tienen un impacto en su resistencia. Siguiente, por favor. Bueno, como número 2 tenemos determinar la velocidad requerida. La velocidad deseada es un criterio fundamental en la elección del actuador. No todos los mecanismos o materiales son compatibles con las altas velocidades. La alta velocidad con una carga elevada puede causar un desgaste prematuro del actuador e impactar en su vida útil. También cada diapositivo tiene una velocidad y una carga que no debe ser excedida para protegerlo de daños materiales. Siguiente, por favor. Como número 3 tenemos que determinar el ciclo de trabajo. Se define la relación entre el tiempo de funcionamiento y el tiempo de reposo de un dispositivo y varía considerablemente de una aplicación a otra. También podemos decir que el ciclo de trabajo es un factor determinante en la elección del actuador. Yo voy a preguntar a bajar cuando vaya. Voy a preguntar cuando vaya al colegio y el colegio con vos y mañana. Voy a preguntar que no puede ser que a las 8 de la mañana pida uno. Mismo link, chicos. Ya pueden compartir la pantalla para seguir con la exposición. No se olviden colocar su nombre y su registro en el chat del Zoom. Ya. Voy a seguir continuando con la exposición. El ciclo de trabajo es un Tu factor... cámara, María Elena. Perdón, ingeniera. Está bien. Yeah. Bueno, les decía que el ciclo de trabajo es un factor determinante en la elección del actuador, sus materiales y sus mecanismos. Le da al equipo una vida útil óptima y limita el rápido desgaste de la pieza. También mecaniza o el posible sobrecalentamiento. También como punto 4 tenemos determinar el espacio disponible. La elección del actuador también se basa en el espacio disponible en el sistema. Además de la carga, la carrera y la velocidad, es importante considerar si el actuador tendrá que operar en un espacio restringido, si hay alguna restricción en cuanto a los requisitos de espacio para permitir su integración en la aplicación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como punto 5 tenemos que determinar el espacio disponible. El entorno en el que funcionará el equipo es un parámetro determinante en la elección del actuador eléctrico adecuado. Bueno, para esto nos tenemos que hacer las siguientes preguntas, digamos. ¿El equipo funciona en el interior o en el exterior? También otra pregunta sería, ¿está sujeto a polvo, contaminantes sólidos o humedad? ¿O tiene que hacer frente a una limpieza intensa o determinante a una limpieza de alta precisión? Esas son unas de las preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de elegir María Elena, una pregunta antes de que continúe viendo sus diapositivas. En la anterior diapositiva, si la pueden poner antes la de esa. Ahí en el cuarto, determinar el espacio disponible, ¿es lo mismo que el punto 5?
No, el 5 es determinar el entorno, ingeniera. Y Ay, dice iba a espacio. disculpar. Sí, me olvidé. Me Y equivoqué. en el otro también dice espacio, por eso era mi duda. Este es Ah, no. entorno. Sí, ese es determinar el entorno, ingeniera, va a disculpar. Ah, ya. Ya. Continúe. Eso sería todo, ingeniera. Ya. ¿Quién más continúa o ya ahí acaba? Ahí acaba, María Elena. Sí, ingeniera, eso es todo. Fernanda. O sea, todo el contenido. Sí, lo que pasa es que vamos a hablar lo que es un actuador, sus ventajas y desventajas frente a los demás actuadores neumático y hidráulico. De ahí hablaban sobre la aplicación, de ahí hablaban su clasificación y la clasificación es extensa. Vienen a ser los tipos de motores. Ahora, no sé si les podría dar una oportunidad a ellos para que lo enlacen más a lo que funciona en una planta, lo que son los tipos de motores. Ustedes son Porque solo si lo, cuatro integrantes, Fernanda, perdón. son 6, pero no, ellos les toca esa parte y no sé si están aquí presentes. No entiendo. Falta que pongan 2 y a esos quiere que Sí, se les dé una oportunidad o es que no sé si están aquí a ver si pueden hablar o decir algo. Buenas tardes, ingeniera. Lo que pasa es que nosotros, los otros dos que faltamos, también hablábamos sobre la clasificación, que es lo que como que entendimos mal, me parece, y hablábamos sobre los motores, que usted dijo que ya es no. repetir lo que ya los otros compañeros dijeron. El tema de ustedes es actuadores, nada más. No quiero que acá haya motores, nada, solo actuadores. Ese es su trabajo. O sea, en ningún momento yo les he dicho que hablen de motores si hay un grupo que ustedes mismos han visto y han visto las exposiciones y han visto que ellos han hablado lo mismo. Lo mismo le dije a Fernando y a Santiago. O sea, van a volver a repetir lo mismo, entonces no tiene sentido porque ya esos temas corresponden a otro grupo. El de ustedes solo era actuadores. Ya, si no hay más, entonces dejen de compartir, por favor. Voy a pedir al otro grupo que está, el grupo 16. Y ya vemos con los demás qué pasa. ¿Hay preguntas antes de pasar? Sí, yo tengo una pregunta, ingeniera. Ya, a ver. Sí, ingeniera. ¿Qué actuadores podemos encontrar en el hogar? Yo puedo responder esa pregunta, ingeniera. Ya. Los actuadores que podemos encontrar en el hogar podría ser los actuadores que funcionan para levantar los portones de los garajes. También en algunos departamentos ya hacen uso para bloquear las puertas en vez de usar la cerradura. Y en algunas empresas he observado de que lo utilizan para abrir y cerrar las ventanas. Bien. ¿Qué más? Ingeniero, ¿cómo se dividen los actuadores eléctricos? Yo podría responder, ingeniera, esa pregunta. Los actuadores eléctricos se dividen en corriente directa, corriente alterna y corriente de paso. Ok. Gracias. Yo quisiera preguntar, ingeniera, Pregunta, ingeniera. Ya. ¿me podrían dar un ejemplo para determinar el ciclo de trabajo? Sí,
sería, bueno, los actuadores eléctricos accionados por motores paralelos. Uno de los ejemplos sería con sus engranajes rectos, soportan un ciclo de trabajo más alto y pueden tener un mayor número de ciclos. Ok. Yo quisiera preguntar, ¿cómo se conecta un actuador a un PLC? Yo puedo responder esa pregunta en general. Ya. Se conectan las cargas o los actuadores por medio de otros elementos que pueden ser contactores, relés o directamente, si las condiciones de la corriente lo permiten, podría ser directo a la salida, ¿no? Ok. Fíjense que ahí, en vez de hablar de ustedes de motores, eso debían hablarnos de los relés, que esos son actuadores. Eso tendrían que haber hablado. Ya. Yo tengo una pregunta más, ingeniera. Ya. Ingeniera, yo tengo una pregunta. ¿Pueden los actuadores trabajar por encima de la carga preestablecida? ¿Pueden, chicos, los actuadores trabajar? No, porque puede afectar a la vida útil del equipo. Nada, pues va a funcionar cuando esté por debajo de lo que la carga se le asigna, ¿no ve? Cualquier equipo que ustedes hagan trabajar bajo esas condiciones, cuando esté la carga sea por encima, difícilmente va a poder, algo le va a pasar al equipo. Entonces, en ningún equipo se puede hacer eso. Ya. Exactamente, hija, sí. Yo tengo una pregunta, ingeniera. Si es que pueden dos o más actores trabajar en forma sincronizada. ¿Puedo responder esa pregunta en general? Claro. Sí, se puede hacer ya que los actuadores se caracterizan por estar automatizados. Eso quiere decir de que si hacemos que coordinen todos los actuadores, se podría llegar a trabajar de una misma manera. Gracias. A ver, chicos, ¿qué diferencia hay entre un actuador y un sensor? ¿Quién me responde? Como les había explicado, los sensores son el sentido, mientras que los actuadores realizan la función. Es decir, como les expliqué en el ejemplo del grifo, el sensor mandaría la señal al PLC cuando éste esté llegando al tope que se desea. Entonces el PLC estará leyendo esa información constantemente. Entonces el PLC mandará la señal una vez que ya esté llegado al nivel deseado del depósito de agua. Entonces el controlador va a hacer cerrar o abrir la válvula cuando ya el PLC lo ordene. Entonces el actuador vendrían a ser las manos y el sensor como que los ojos del sistema. Ok, bien. Ya, chicos, acá vamos a quedar. El próximo grupo, por favor, antes que nuestro Zoom se corte de nuevo. Gracias. No se olviden poner su nombre y su registro. Ya estoy sacando el chat. Guardado. ¿Pueden empezar, chicos?
Un ratito, ingeniera, por favor, está teniendo problemas de conexión. Ok. Buenas tardes, ingeniera, buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 16 y vamos a hablar sobre actuadores hidráulicos. Los integrantes son Ocampo Flores María Belén, Ramírez Galindo José Carlos, Rosales Ligerón Renán, Rodríguez Estrada Mirka Alicia, Salvatierra Peña Carlos y mi persona Montero Arteaga. Juan Kenneth. Siguiente, por favor. Primero veremos una introducción al tema. ¿Qué son los actuadores hidráulicos? Los actuadores hidráulicos son dispositivos neumáticos que funcionan directamente con aceite o agua. Estos hacen parte del grupo de componentes más utilizados en la industria hidráulica a presión y su uso abarca diferentes tipos de aplicaciones, como ser levantamiento, empuje o tracción. Estos hacen que la carga a compresión aplicada sea uno de los factores más importantes en el cual se basa su diseño. ¿Qué es un actuador? Un actuador es un dispositivo que transforma la energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso, con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador y en función a ella se genera una última activación de un elemento de control, como por ejemplo una válvula. Son los elementos que influyen directamente en la señal de salida del automatismo. Modifican su magnitud según las instrucciones que reciben de la unidad de control. Los actuadores hidráulicos y neumáticos se usan para manejar aparatos mecatrónicos. Usamos actuadores hidráulicos cuando lo que necesitamos es potencia. A diferencia de neumáticos son simples posicionamientos. Pero también los actuadores hidráulicos requieren de mayores máquinas para suministrarse de energía y de mayor mantenimiento periódico. Los actuadores neumáticos tienen sus aplicaciones muy limitadas. Esto visto desde un punto de precisión y mantenimiento. Los actuadores hidráulicos pueden ser clasificados según la forma en la que operan. Estos funcionan a base de fluidos a presión. Existen dos grandes grupos: cilindros hidráulicos y motores hidráulicos. Cilindros hidráulicos. Los cilindros hidráulicos son mecanismos que constan de un cilindro dentro del cual se desplaza un émbolo o pistón y que transforma la presión de un líquido, mayormente aceite, en energía mecánica. Los cilindros hidráulicos son actuadores mecánicos que son usados para dar una fuerza a través de un recorrido lineal. La fuerza máxima va en función de la superficie activa del émbolo y de la máxima admisible, donde fuerza será igual a presión por área. Esta fuerza es constante
desde el inicio hasta la finalización de la carrera y durante todo el trayecto. La velocidad dependerá del caudal de fluido. En la versión, el cilindro ejerce fuerzas de tracción y compresión. De forma general, estos se clasifican en 3 grupos: de simple efecto, de doble efecto y telescópico. Gracias. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es María Belén Ocampo Flores. Yo le voy a explicar sobre el cilindro de simple efecto. El cilindro de simple efecto son equipos hidráulicos que transforman la energía hidráulica en forma de presión y caudal, que llegan a él proveniente de la bomba hidráulica para realizar movimientos axiales. Y también un cilindro de simple efecto es un cilindro de simple efecto. El fluido trabaja y actúa sobre él a un lado del pistón, como se puede observar aquí en la figura. Es un elemento que transforma la energía hidráulica en energía mecánica para realizar movimientos axiales y simultáneamente transmitir una fuerza de gran potencia. Entre los cilindros de simple efecto tenemos cilindro de simple efecto con salida de resorte, cilindro simple efecto, entrada de resorte. Su funcionamiento. El fluido entra en el tubo del cilindro, como se ve aquí en la imagen, por el lado del émbolo, que se refiere a la alimentación por un lado. Por la resistencia del émbolo se establece el líquido a una presión, que al vencer el émbolo se desplaza su vástago, que significa su avance. El émbolo regresa y al conmutar la válvula distribuidora con la ayuda de una fuerza exterior. El movimiento de retorno puede ser producido también por medio de un muelle de compresión, que este es el muelle recuperador montado en un cilindro. Entre sus aplicaciones tenemos la elevación de carga, compresión de materiales, bloqueos de cargas y desplazamiento de carga, como se observa aquí en las imágenes. Sus desventajas y ventajas son: entre sus ventajas tenemos que hacen uso de menos sellos que un cilindro de doble efecto. Son baratos de fabricar, por lo que comprar uno no arruinará el banco. Ahorra dinero en gastos, válvulas y tuberías porque solo hay un puerto. Su diseño es bastante simple, lo que significa que requiere un mantenimiento mínimo. Entre sus desventajas tenemos que debido a su fuerza opuesta de resorte se reduce el empuje proporcionado por el cilindro, que también después de un tiempo el resorte se desgasta, lo que provoca que las carreras del cilindro hidráulico sean desiguales. Cilindro de doble efecto. Un cilindro de doble efecto es el que transforma la energía hidráulica en energía mecánica para realizar movimientos axiales y simultáneamente transmitir una fuerza de gran potencia que permite ejercer fuerzas en ambos sentidos. Entre los cilindros de doble efecto tenemos cilindros de doble efecto, están también los cilindros telescópicos y cilindro de doble vástago. Cilindros de doble efecto. En este tipo de cilindro tiene 2 orificios, como se muestra aquí en la imagen. Tiene 2 orificios, uno de entrada y otro de salida del fluido, de manera indistinta. Incluso pueden llevar de fabricación válvulas para regular la velocidad de su desplazamiento del vástago. Suelen ir acompañados de válvulas distribuidoras, reguladoras de presión en su montaje. Tienen 2 cámaras a cada lado del émbolo. El émbolo donde va sujeto el vástago pistón y es el que hace el desplace del vástago de un lado a otro según el fluido por una cámara u otra.
Sus principales partes son amortiguación ajustable de posicionamiento finales, punta del émbolo, el émbolo de amortiguación, culata posterior, camisa del cilindro, empaque de retén rascador, culata anterior. Entre sus aplicaciones tenemos que se los utilizan en máquinas industriales, máquinas para la construcción, presas e inyectores y montacargas. Sus ventajas y desventajas son que son más eficientes y consumen menos energía. Pueden aplicar presión en sus dos direcciones, tienen mayor control sobre el movimiento, son más potentes y más rápidos que los cilindros de acción simple. Y sus desventajas son que puede ser necesaria una carcasa más grande, cuesta más que los cilindros de simple efecto. Eso sería todo. Continúa mi compañero. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Yo le voy a explicar el cilindro telescópico. Es la barra de tubo, tipo tubo multipático, es empujada sucesivamente conforme se va aplicando al cilindro aceite a presión. Se puede lograr una carrera relativamente larga en comparación con la longitud del cilindro. Los cilindros telescópicos se caracterizan por conseguir larga carrera o mucha longitud de trabajo, utilizando una camisa relativamente corta, pudiendo ser estos cilindros de doble efecto y de simple efecto. En los cilindros de simple efecto telescópico, el cilindro sale cuando se le aplica presión y el retroceso normalmente es por fuerza externa. En los cilindros de doble efecto telescópico, tanto el avance como el retroceso es mediante aire. Siguiente, por favor. Las aplicaciones en los cilindros telescópicos son en los camiones de basura. Es el uso más común de los cilindros hidráulicos telescópicos. Durante la descarga, un camión de basura debe alcanzar un ángulo de 60 grados. Un cilindro normal no puede lograrlo, ya que necesitaría una varilla extremadamente larga para terminar la tarea y es muy costoso, o sea, es muy cara su implementación de ese cilindro. Otra aplicación sería en los equipos de construcción. Los cilindros hidráulicos también se pueden instalar en equipos de construcción. Gracias a ellos, las grúas pueden extender en forma horizontal para mover cargas pesadas, mientras que los vehículos de excavación pueden alcanzar mayores profundidades. Ahí podemos apreciar un video de prueba de un cilindro telescópico que se puede desplazar en longitudes más grandes que los cilindros normales. Siguiente, por favor. El otro subtítulo sería los motores hidráulicos. Un motor hidráulico es un actuador mecánico que convierte la presión hidráulica y flujo en un par de torsión y un desplazamiento angular, es decir, en una rotación o giro. Su funcionamiento es inverso a las bombas hidráulicas y es el equivalente rotatorio del cilindro hidráulico. Se emplea sobre todo porque entrega un par de velocidades, grandes velocidades de giro en pequeñas a comparación con los motores eléctricos. De forma general, los motores hidráulicos se clasifican en motores de engranaje, motor de paleta y motor de pistón. Enseguida mi compañero Renan Rosales le explicará los siguientes subtítulos. Gracias. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañero. Voy a hablar sobre el motor de engranaje. Por lo general, podemos decir que consta de engranajes que trabajan dentro de una cavidad sellada de una presión. Actúa sobre una superficie de los dientes, de uno de los dientes de uno de los engranajes, así como podemos observar en la foto. Su función de un motor de engranaje, es de la corriente magnética, que puede ser producida tanto por magnetos permanentes que están tanto en una unidad reducida o en una caja integrada de engranaje.
Su uso del motor de engranaje, ¿dónde lo podemos usar en la vida real? Los motores de engranaje son usados comúnmente en el manejo de cinta de transportadora, aparatos eléctricos caseros, en elevadores, para lisiados y plataformas. También en equipo médico y de laboratorio, herramientas mecánicas, máquinas de empaque y prensa de imprenta. Son algunos usos de este tema del motor de engranaje. ¿Ya? Siguiente, por favor. El motor de paleta. Los motores de paleta están constituidos por un cilindro, como podemos ver en la imagen, llamado estator, que contiene un rotor excéntrico cerrado en ambos extremos. El espacio creado entre el estator y el rotor tiene forma de un riñón. El rotor tiene una ranura por la que los alabés pueden desplazarse libremente. Es el tipo de motor neumático más generalizado, compacto, económico y de diseño simple, el motor de paleta. Parece el internet de su compañero. A ver, continúa al que le toca después de él. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Alicia Rodríguez y les voy a explicar una pequeña parte sobre el motor de pistón. Por lo general, en estos motores de pistón van dispuestos en la dirección del eje del motor. Este líquido entra por la base del pistón y este lo obliga a desplazarse hacia afuera. Como la cabeza del pistón tiene una forma de rodillo, este apoya sobre una superficie que es inclinada y la fuerza que ejerce sobre ella se descompone. Según la dirección normal y según la dirección tangencial que tiene a la superficie, este último componente lo obliga a girar. Y los motores hidráulicos de pistón tienen de entre 4 a 6 cilindros. El siguiente, por favor. Vamos a ver un poco de sus ventajas y las desventajas. El motor de pistón cuenta con algunas ventajas, como pueden ser múltiples aplicaciones en vehículos de distintos segmentos. También su menor coste, tiene un menor coste de mantenimiento y el mínimo gasto de aceite. Y consumos debido a su bajo desplazamiento y su eficiente ciclo de combustión. Respecto a la desventaja, se puede decir que tiene un mayor número de piezas móviles. También por lo general, su tamaño es bastante generoso, especialmente en el caso de los 6 cilindros en línea longitudinal, como los podemos ver en los que tienen los BMW. Esto requieren que el vehículo sea de tracción trasera, y estos cuenten con una cavidad considerable en el vehículo, lo que también limita su uso en modelos de segmentos inferiores. Y también podemos decir que para un mismo desplazamiento, produce mucho menos potencia que un motor rotativo. Siguiente, por favor. Rango de los cilindros hidráulicos. El funcionamiento de los cilindros hidráulicos es casi similar al funcionamiento de los cilindros neumáticos. Las dos principales características que se diferencian de uno con el otro son los materiales utilizados en su construcción y también la fuerza que pueden llegar a desarrollar estos. Los cilindros hidráulicos desarrollan mucho más energía. Sobre el material de construcción de estos sería de acero inoxidable y también el cromado. Siguiente, por favor.
Como podemos ver, la clasificación de los cilindros hidráulicos, como les explicaban mis compañeros, un cilindro de simple efecto, que es con muelle o también sin muelle para la recuperación del vástago. También el cilindro de doble efecto, que no se encuentra con un vástago o con dos, y son con o sin amortiguación. También el cilindro telescópico, que este se puede obtener de simple y también de doble efecto, y el cilindro giratorio, que hay de varios tipos. El siguiente, por favor. Aquí podemos ver un cuadro, el cilindro, la presión, la velocidad, la temperatura y el fluido. El cilindro de simple efecto tiene una presión de 250, una velocidad de 0,5 y una temperatura de menos 25 a más 80. Un fluido de aceite mineral. El cilindro de doble efecto tiene una presión de 200, una velocidad de 0,5 y una temperatura de menos 25 a más 80, también de aceite mineral. El cilindro telescópico tiene una presión de 200, una velocidad de 0,2 y una temperatura de menos 30 a más 90, con un aceite mineral. Y por último, el cilindro de doble vástago, con una presión de 240, una velocidad de 0,5 o 1 y una temperatura de menos 20 a más 150, también de aceite mineral. El siguiente. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañero. Yo le voy a exponer sobre los rangos de los motores hidráulicos, ventajas y desventajas. Para poder entender los rangos de los motores hidráulicos, primero tenemos que entender que el motor hidráulico convierte la energía del sistema hidráulico a energía mecánica. Entonces, por ese motivo es que también las bombas hidráulicas pueden ser usadas como motores hidráulicos. Pero ¿cuál es la diferencia entre una bomba hidráulica y un motor hidráulico? Es que la bomba hidráulica empuja el refrigerante y el motor hidráulico trabaja con refrigerante. Siguiente, por favor. Los motores de baja velocidad alto torque. Estos tipos de motores tienen un rango entre 100 a 800 revoluciones por minuto. Estos motores en su interior llevan un georrotor, el cual su función es multiplicar el torque interno, el cual se produce dentro del motor. Y por ende estos motores son utilizados en las grandes industrias. Hay varios fabricantes como Siemens, Omron, Schneider y bueno, entre otros. Siguiente, por favor. ¿Qué son los motores de alta velocidad y torque bajo? Por así decirlo, son motores en el cual se puede utilizar, poner un rango de dificultad, son más fáciles de usar y también de conseguir su operación. Estos motores van entre los 800 a 3500 revoluciones por minuto. Y por este motivo, como les decía, es que hay bombas hidráulicas que pueden ser usadas como motores hidráulicos, pero siempre y cuando tengamos en cuenta las recomendaciones que da el fabricante, como decir las entradas, las salidas, el puerto de drenaje, etc. ¿Qué tan eficientes son los motores hidráulicos? Bueno, estos motores hidráulicos son eficientes siempre y cuando no haya otro elemento que le produzca calor mientras esté funcionando. Y siempre y cuando no llevemos al límite de su capacidad al motor durante varias horas, ya que pueden averiarse y el sistema refrigerante no va a poder cumplir su función, el cual sería estabilizar la temperatura del mismo motor hidráulico. Y obviamente tenemos que tener en cuenta que para poder adquirir un motor tenemos primero analizar en qué vamos a ocuparlo, cuál va a ser su función, para poder tener el costo mínimo, ¿no? Los cálculos de motores hidráulicos. Siguiente, por favor. Aquí les muestro unas pequeñas fórmulas. Son revoluciones por minuto igual a galones por minuto por 231 sobre pulgadas cúbicas de desplazamiento por revolución por eficiencia.
Y es la misma fórmula, pero está despejada, ¿no? Siguiente, por favor. Igual es la misma fórmula, está despejada. La siguiente, por favor. La demás va. Aquí le muestro una tablita donde está motor, cilindrada, revoluciones por minuto, presión, par motor y rendimiento. En el motor de engranaje tenemos una cilindrada de 1 a 200 cilindradas, una revoluciones por minuto que son de 500 a 1000, y una presión máxima de 400, par motor de 500, y un rendimiento del 0.8 a 0,91. El motor de paleta, sus cilindradas llegan a ser de 5 a 250. Las revoluciones por minuto llegan a ser de 100 a 400. La presión llega a ser de 140 a 200. El par motor llega a ser de 100 a 16.000 y su rendimiento igual llega a ser de 0,8 a 0,93. El motor tipo orbital es de 10 a 800 cilindradas. Revoluciones por minuto son de 100 a 400. La presión sería de 100 a 250 y par motor de 2500 más. Continuando con lo que estaba exponiendo, el motor tipo orbital, su cilindrada es de 10 a 800, sus revoluciones por minuto son de 100 a 400, su presión es de 100 a 250, su par motor es máximo 2500 y su rendimiento es 0.8 a 0.91. Los motores de pistones axiales son de cilindrada 200 a 1500, sus revoluciones por minuto son de 5 a 500 y su presión es máxima de 350. Su par motor es máximo 5000 y su rendimiento es 0,8 a 0,92. Los motores de pistones radiales son de 10 a 8000. Las revoluciones por minuto es de 0.5 a 2000. Presión, la máxima sería 650. El par motor máximo 45000 y su rendimiento es de 0,8 al 0,92. Siguiente, por favor. Y como también tenía que poner ventaja y desventaja. En ventaja tenemos los altos índices de potencias y cargas, mayor exactitud, respuesta de mayor frecuencia, amplio rango de carga, amplio rango de velocidad, produce más fuerza que un sistema neumático y eléctrico. Desventaja, necesitan filtrado de partículas y eliminación de aire. También debido a las presiones, trabajan y tienen fugas. Usan sistemas de refrigeración, no es un sistema limpio. Gracias. Para terminar la exposición, veremos un cuadro resumen de todos los actuadores que vimos en el transcurso de la exposición. El cilindro de simple efecto. Este ejerce fuerza en una sola dirección y se montan verticalmente y su descenso se da por gravedad. Tienen un rango de temperatura de -10 a 70 grados Fahrenheit, precisión mínima de 0,2 pascales a 0,7 pascales cuadrados máximo, y se aplican en altas velocidades de pistón, fuerzas laterales, movimientos sincronizados, transmisión de presión no deseada, carga de empuje y fugas de aceite. Cilindro de doble efecto. Estas ejercen fuerzas diferenciales en ambas direcciones. La fuerza de avance es mayor a la fuerza del avance de retroceso. Tiene un rango de temperatura de -20 a 220 grados Fahrenheit, una precisión de 2500 libras por pulgadas cuadradas máximo, y se aplican en brazos de grúas y amortiguadores. Cilindro telescópico. Esta se expande por etapas, se utiliza cuando la longitud comprimida debe ser menor al del cilindro de entrada, tiene un rango de -30 a 90 grados centígrados y una precisión máxima de trabajo de 200 bar, una de prueba de 300 bar y una velocidad máxima de 0,2 metros sobre segundo.
Se aplica en camiones de basura, que es el uso más común de los cilindros hidráulicos telescópicos, y en plataformas petrolíferas. Siguiente, por favor. Motor de engranaje. Son sencillos por su diseño y construcción, tolerables a la suciedad y desequilibrados hidráulicamente por su alta presión. Tienen un rango de velocidad de 500 revoluciones minutos a 3500 revoluciones minutos y un rango de torque de 5 a 120 newton metros. Tiene una precisión de trabajo menor a 250 bar. Aplicado en ventiladores en buses y camiones pesados, maquinaria de corte de alta velocidad y dispositivos de soplado de aire. Motor de paletas. Tienen un buen comportamiento a baja velocidad y mantienen un giro uniforme y continuo, además de ser silenciosos. Tienen un rango de presiones aproximados de 7 a 25 pascales y tienen gran precisión a bajas revoluciones, hasta 5000 revoluciones por minuto. Aplicado en transmisión de tornos y grúas, motores de ruedas para vehículos militares, tornos autopropulsados y propulsión de mezcladoras y agitadoras, laminadoras y trituradoras. Por último, el motor de pistones. Son los más utilizados, se consiguen las mayores potencias trabajando a altas presiones. Son los que más peso pueden soportar y su mantenimiento es escaso. Tienen un rango de acuerdo a la función, al modelo del fabricante y al tipo de fluido, pero pueden variar de la siguiente manera. Su caudal puede ser de 10 a 200 litros minutos y su presión de 100 a 210 bar y una velocidad de 1200 a 1800 revoluciones por minuto. Tiene una presión nominal continua de 250 bar y se aplica para la rotación de torreta de las máquinas de construcción, los motores de pistones radiales, que producen pares muy elevados a un número de revoluciones bajos. El principio es simple, los pistones se desplazan radialmente de forma hidráulica. Gracias. Eso sería todo, ingeniero. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, ingeniera. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre un actuador hidráulico y neumático? Yo puedo responder eso. Usamos los actuadores hidráulicos porque manejamos aparatos mecatrónicos y usamos los actuadores hidráulicos cuando necesitamos mayores potencias, a diferencia de los neumáticos, que son simples posicionamientos. Otra sería que los actuadores hidráulicos requieren de mayor maquinaria para suministrarse de energía y necesitan tener mantenimiento periódico. Y los neumáticos tienen sus aplicaciones muy limitadas. Esto es visto desde un punto de precisión y mantenimiento. Ingeniera, yo tengo una pregunta. Ya. ¿Cómo nos ayuda a hacer la vida más fácil los actuadores hidráulicos? Bueno, yo puedo responder eso, ingeniero. Nos ayuda de una manera, se puede decir, mucho más versátil y flexible, pues, ¿no? Porque nos ayudan a levantar grandes cargas que obviamente para el ser humano no puede levantar, ¿no? Así que los actuadores hidráulicos en eso se enfocan, nos ayuda de esa manera. Ingeniera, yo tengo una pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre un motor alto torque baja velocidad y un motor alta velocidad bajo torque? Yo puedo responder eso, ingeniero. La diferencia entre un motor baja velocidad, alto torque y un motor alta velocidad, bajo torque es que dentro del motor baja velocidad, alto torque hay un georrotor, el cual multiplica el torque que tiene el motor. Así que la diferencia sería esa, sería el torque que genera cada motor. Yo tengo una pregunta, ingeniera. ¿Qué otra aplicación tiene el cilindro telescópico? Yo puedo responder eso, ingeniera. Otra aplicación del cilindro telescópico serían las plataformas petrolíferas. Estos lugares utilizan cilindros hidráulicos telescópicos y de varilla simple. Para ello crean un híbrido mediante la combinación de ambos tipos, dado que las plataformas petrolíferas
En alta mar se ubican en espacios reducidos. Los cilindros hidráulicos telescópicos permiten ahorrar espacio y mejorar el rendimiento respecto a los cilindros de varilla simple. Yo tengo otra pregunta, ingeniera. ¿Ya? ¿Qué es capaz de transformar un actuador hidráulico? Yo puedo responder eso. Un actuador hidráulico transforma energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso, con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Esta tarea se da desde un regulador o controlador, activando un último elemento de control, como por ejemplo una válvula, que influye directamente en la señal de salida del automatismo. Buenas tardes, Yo ingeniera. tengo Voy a otra hacer una pregunta, ingeniera. pregunta. Quería saber si puede trabajar el cilindro de simple efecto, así como el doble de efecto. Luis Miguel, ¿podría repetir su pregunta o hacerla más específica? Porque no le entendí. ¿Cómo trabaja, dice? De los actuadores mecánicos, el cilindro de simple efecto sí puede trabajar así como del doble efecto. Ah, ya. ¿Puede trabajar, chicos? No, pues desde un principio digan no, porque a ver, un simple efecto tiene una sola entrada y el de simple efecto tiene 2 entradas. Y ahí está la diferencia, pues. Luis Miguel, ¿qué dice? Sí, ingeniera, igual eso estábamos viendo con la UCSI. Ok, Ingeniero, tengo otra pregunta. ya Sergio. ¿Qué tan eficientes son los motores hidráulicos? Yo puedo responder a esa pregunta, ingeniero. Bueno, como les explicaba hace rato, la eficiencia va a depender siempre y cuando no haya algún otro elemento que esté proporcionándole calor al motor hidráulico, pues, ¿no? Y también a que no se ha llevado a su punto límite de capacidad, trabajado durante muchas horas, y siempre y cuando también se le haya un respectivo mantenimiento en temas de refrigerante. Así que la eficiencia va a estar más o menos entre un 90% a 95%, siempre y cuando el motor sea nuevo. Eso sería. Ingeniera, tengo otra pregunta, disculpe. Ya el último. Según las industrias que trabajan con maquinaria pesada, ¿qué es más recomendable, no? Según estos adaptadores. ¿Cuál sería el más recomendado dentro de las industrias que trabajan con maquinaria pesada? Bueno, las que se encargan de estas máquinas son las empresas, bueno, industria Siemens, Omron, Schneider. Son las más conocidas, ¿no? Las que tienen más posibilidad de mercado, se puede decir. Ya. Sí, pero... Sí. Bianca. Disculpe, señora. Sí, ¿no? Esto puede que estas empresas vean eso, pero lo que yo me refiero es específicamente ellos qué ven para poder comprar o utilizar un adaptador, ¿no? Porque ya sea, puede ser por la durabilidad, sea por la eficiencia, sea por la velocidad. Creo que eso va a depender a la necesidad de cada cliente, pues, ¿no? Si mi necesidad es un motor que tenga más torque y menos velocidad, pues obviamente yo voy a recurrir a buscar eso. Y el fabricante, supongo que irá a hacer un sondeo de qué es lo que necesita el comprador, digo. Sí, yo creo, ingeniera, que es dependiendo en qué lo va a utilizar la persona o qué requisitos va a querer. Ok, chicos. Bien, gracias.
Falta un grupo más, ¿no? Sí, ingeniera, falta uno. Ya, es el último grupo, lo va a exponer el día viernes. Y el mismo viernes yo voy a avanzar el tema de neumática. ¿Ya? Voy a empezar a avanzar el tema de neumática para que el subsiguiente viernes, estamos hablando de, a ver, ahora es 31, el viernes es 3. El viernes 10 de junio vamos a dar el examen, ya el primer examen. Ya yo les voy a mandar al grupo qué es lo que va a entrar al examen. Va a haber teoría y va a haber ejercicios. El día viernes yo voy a avanzar después de que termine de exponer el grupo. Con eso estaríamos cerrando el tema de todas las exposiciones de los grupos, ¿ya? Ya, ingeniera, también. El día viernes nos vemos en el horario de clases a las 4 de la tarde. Que estén bien, chicos. Cuídense. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego.